Buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Micaela Soledad Contrera y les doy la bienvenida a esta materia, que se llama Lengua y Literatura. El tema que vamos a estudiar hoy día corresponde a la unidad número 1 y se llama Los mitos y sus elementos. Seguramente varios de nosotros hemos visto, o hemos escuchado un mito a lo largo de nuestra vida. Entonces, no nos van a ser tan indiferentes estas historias, estos textos que estudiemos durante esta clase y durante la próxima clase, Para comenzar, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nosotros podemos ver que existe una variedad de textos y depende de la función que se quiera cumplir y de los objetivos que se deseen obtener con dichos textos. Es así que tenemos textos que enseñan, que entretienen, que informan, que sirven para exponer un determinado tema o que tienen un determinado objetivo, Podemos encontrar muchísimos tipos de textos de acuerdo al objetivo que busque el autor, el escritor del mismo. Vamos a ver qué tipos de textos conocemos nosotros. Hasta ahora hemos estudiado los textos descriptivos, los narrativos, los dialogados, los expositivos y los argumentativos. Lo que vamos a ver hoy día está dentro de los textos narrativos, Y comenzaremos por recordar la estructura de los textos narrativos. Recordemos entonces, un texto narrativo presenta la siguiente estructura. Tiene un inicio, introduce lo que va a suceder, presenta a los personajes, el tiempo, el espacio donde suceden esos hechos, Tiene un nudo o un problema donde se describe lo que sucede en la historia. Es el conflicto que se le presenta a los personajes y que luego deberán solucionarlo, ¿Dónde lo van a solucionar? En el desenlace o final, ya que el final es donde nos cuenta cómo termina ese acontecimiento, cómo esos personajes que se han presentado al comienzo y que han expuesto su problema, resuelven dicho problema. Entonces, la estructura de los textos narrativos tiene un inicio, un nudo o problema y un desenlace o final, Eso es lo que nos permite reconocerlos como tal. Bien, dentro de los textos narrativos tenemos textos literarios y textos no literarios. Vamos a comenzar por explicar un poquito cuáles son los textos no literarios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos un periódico, podemos encontrar una noticia, podemos encontrar un reportaje o una crónica, Son textos periodísticos que están dentro de los no literarios. También tenemos los textos personales, como por ejemplo una carta que yo le escribo a una persona, a un familiar, una carta de recomendación, un diario, Acá hago referencia al diario íntimo que solemos escribir las mujeres cuando somos adolescentes, Un mensaje de texto o un correo electrónico. Estos están dentro de los textos personales y pertenecen a los no literarios. En los textos literarios podemos encontrar un cuento, un relato, una novela, una leyenda, un mito, una saga, una fábula o un poema épico. Lo que vamos a estudiar hoy día entonces es un mito, que está dentro de los textos literarios y que pertenece al género narrativo. Muchas veces nosotros solemos confundirnos,
con los mitos y las leyendas, ya que tienen algunos elementos que comparten, pero son muy diferentes, ¿sí? Así que hoy día vamos a establecer también esa diferencia para poder identificar nuestro texto estudiado con mayor facilidad. Vamos a ver. Entonces, las diferencias y semejanzas entre un mito y una leyenda, ¿sí?, la vamos a poder apreciar en el siguiente video que yo voy a compartir con ustedes. Les pido por favor que presten mucha atención en el video, no tomen nota porque si bien es muy importante lo que nos dice en el video, ¿sí?, yo prefiero que ustedes miren, escuchen y luego construyamos un cuadro comparativo entre todos. O bien yo les comparto un cuadro comparativo para que podamos fijar los contenidos que nos ha ido marcando el video. Lo que sí les voy a pedir es que si surge alguna palabra, algún concepto con el cual ustedes tengan alguna duda, lo retengan en su memoria para poder consultar al finalizar el video y de ese modo podamos evacuar las dudas y enriquecernos entre todos. Entonces, ahora vamos a prestar mucha atención a lo que dice el video para poder continuar con nuestra clase. Bien, entonces hemos podido apreciar en este video algunas de las diferencias que se marcan entre un mito y una leyenda, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ver el concepto que nos marca, que nos indica, ¿sí?, la Real Academia Española. Según la Real Academia Española, dice que un mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí? Que no existe un tiempo determinado, un tiempo exacto donde podamos ubicar la narración de este mito, ¿sí? Y que los personajes que protagonizan esta historia son personas como por ejemplo un minotauro, un dios, un semidios, ¿sí? Son personas heroicas que tienen alguna característica divina. Entonces, esa es la definición, ese es el concepto que nos indica la Real Academia Española. El mito, nosotros vamos a decir que son historias maravillosas donde los personajes tienen poderes sobrenaturales y pueden realizar hazañas increíbles. Suelen tomarse como reales y sirven para apoyar las creencias de un pueblo. Los mitos son relatos que cuentan cómo se crearon, por ejemplo, los cielos, o de dónde provienen los vientos, o cómo nacen los propios dioses.
A ver, como ejemplo de mito, podemos hablar de el mito del origen del hombre, el mito del surgimiento del mundo, distintos mitos que tratan de explicar cómo surge, ¿sí?, algo. Volviendo al tema del video, vamos a ver nosotros en el siguiente cuadro que yo les voy a mostrar las diferencias que existen entre este mito y una leyenda. Entonces, recordemos, los mitos son historias maravillosas donde los personajes tienen poderes sobrenaturales y pueden realizar hazañas increíbles, y se diferencian de las leyendas porque el mito trata de explicar el origen del mundo y la leyenda trata sobre el origen de algún elemento de la naturaleza, como por ejemplo una planta, un animal, el surgimiento de alguna flor, ¿sí?, etcétera. El mito surge de la imaginación o de la fantasía de un pueblo, mientras que la leyenda es algo un poco más local y pertenece a una determinada región. Por ejemplo, tenemos la leyenda de la laguna de Leandro, la leyenda de la yerba mate, la leyenda de Coquena, diferentes leyendas que se asocian a una determinada región, ¿sí? Vamos a ver. Otra de las diferencias es que el mito narra sobre las aventuras de los dioses, la creación del mundo, el origen del hombre, ¿sí? Y la leyenda une la realidad y la fantasía exaltando las hazañas de sus héroes imaginarios, de espíritus y de hombres. Mientras el mito está basado en hechos ficticios, la leyenda está basada en hechos históricos. Ambos se transmiten de generación en generación. En el mito, los personajes son seres sobrenaturales, como dijimos anteriormente, o extraordinarios, como ya habíamos nombrado, dioses, semidioses, monstruos, minotauros, hadas, etc. Mientras que los personajes de la leyenda son personas que existen, hombres legendarios, con características sobrenaturales que viven sucesos extraordinarios, ¿sí? Personajes a los que se les exalta las virtudes y se les da una imagen heroica. La estructura de ambos textos, o sea, de los mitos y las leyendas, presenta una introducción, un nudo y un desenlace. En el caso del mito, es un relato ahistórico, o sea que es anterior a la existencia del hombre, mientras que la leyenda ocurre en un tiempo y en un espacio determinado. El fin que busca el mito es un fin religioso, es algo un poco más sagrado, busca explicar algo, ¿sí? Mientras que el fin de la leyenda es religioso o moral, pero busca enseñar algo, ¿sí? Entonces, el mito busca explicar algo y la leyenda busca enseñar algo. Esa es una de las principales diferencias. Vamos a ver. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿sí?, fijados estos conceptos, es trabajar con el compañero. El trabajo va a ser de 2 personas, ¿sí? El trabajo lo voy a corregir en la próxima clase y los grupos los voy a formar yo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde todos ustedes están integrando ese grupo. Entonces, yo voy a enviar la lista apenas termine la clase, designando los grupos de trabajo. Vamos a ver cuáles son las consignas.